Bien, señores, buenas noches, bienvenidos nuevamente. Estoy aquí con ustedes para desarrollar en esta oportunidad un tema sobre consultas a bases de datos usando macros en Excel. Les comento un poco la historia de por qué se necesita esto y dónde radica la importancia. Cuando nosotros desarrollamos sistemas, hay tres tipos de usuarios que trabajan con nuestro sistema. El primero de ellos es los usuarios directos, o sea, aquellos que van a emplear las interfaces creadas, van a interactuar con el sistema. Los segundos son los usuarios administradores, aquellos que se favorecen un poco de la información que se desarrolle precisamente en esa interacción de los negocios. Y finalmente los usuarios dueños, que son por lo general la gerencia, que son los que realmente hacen el desembolso económico para el manejo de estos sistemas informáticos. Así que cuando uno desarrolla sistemas se enfrenta a diferentes requisitos, requerimientos. Los usuarios directos van a requerir que las interfaces sean amigables, que sean flexibles y obviamente rápidas en el trabajo que ellos desarrollan. Ahí radica la diferencia en que nosotros nos preocupamos, por ejemplo, de crear atajos o shortcuts dentro del proceso de operatividad de los sistemas. Así que lo comúnmente aceptable es que estemos allí un buen tiempo mirando cómo es que la gente opera, ¿no? Yo he encontrado clientes, por ejemplo, que no quieren usar el mouse, que todo lo hacen a nivel de teclado. Hay usuarios que es lo contrario, no quieren usar el teclado, que todo lo quieren hacer en función al mouse. Entonces hay criterios normativos dentro de ese proceso que nosotros tenemos que respetar. Los administradores, en cambio, los usuarios administradores quieren cosas muy puntuales. Generalmente ellos basan su necesidad o su requerimiento en lo que puedan obtener, y eso se llama los queries o consultas. Así que esta aplicación, que la tenemos hecha en Excel, está orientada precisamente a ese grupo de personas. Lo hemos recortado un poco por un factor de tiempo, y la idea básica, si la ponemos en general con 3 o 4 tablas, creo que se puede aplicar para cualquier otro número igual. Y dentro de los administradores, la inteligencia informática también ha ido creciendo. Entonces ellos empiezan a usar herramientas que antes no se pensaba. Nosotros antes teníamos que ponerle todo en bandeja al administrador. Lo seguimos haciendo de alguna manera, pero ahora le facilitamos la posibilidad que él elija lo que quiere consultar. Así que si hay algunas breves instrucciones bajo el lenguaje de consulta, que normalmente es el lenguaje SQL, se lo hacemos llegar. Algunos administradores marcan la diferencia y entonces empiezan a pensar un poquito más allá. Y dicen, ¿sabe qué? Yo no quiero entrar al sistema porque para mí entrar al sistema implica loguearme, una serie de cosas. Mejor ponme aquí todo en Excel y que yo me pueda conectar, ¿no? Ese tipo de administradores encuentro muy frecuentemente en las empresas y ellos manejan muy bien su Excel. Entonces ellos quieren básicamente entrar con Excel a cualquier consulta que deseen hacer. Bajo ese esquema es el ejemplo. Ya los usuarios dueños son usuarios pues que exigen otro tipo de nivel. Estamos hablando pues de información gerencial. Allí entra, por ejemplo, herramientas como el Power BI, como el Power Pivot de Excel, como el Power Map, el Power View, etc. Entonces ya estamos en otro nivel, ¿ok? Bien, entonces voy a presentarles el caso. En esta empresa, el usuario que puede ser un usuario administrador, él quiere simplemente
acercarse a 4 tablas. Lo voy a hacer de manera general. Clientes, proveedores, productos y vendedores. Entonces él va a clicar donde quiere consultar. Lo que va a hacer él es presentarle la hoja de recepción. Y si ustedes están mirando la hoja de recepción, ven aquí código del empleado, nombre, dirección, teléfono, que tiene que ver con el empleado, no tiene nada que ver con lo que ustedes están mirando aquí como clientes. Así que este gestor de SQL, en este caso conectado a SQL Server, porque podría conectarme a cualquier otro gestor de base de datos, podría entonces acceder de manera dinámica, y ahí viene la diferencia. Y entonces, ¿qué hace el usuario? El usuario administrador, él no se preocupa ni del servidor, ni del usuario, ni la contraseña, porque se la vamos a poner. O sea, el sistema ya debe ponerle el servidor, el usuario, la contraseña. Y obviamente su base de datos. Lo que va a cambiar es si él clicó en clientes, le va a aparecer la tabla clientes y le sugiere una consulta básica, que es un lenguaje SQL que le dice, muéstrame todos, este asterisco es todos, los campos de la tabla clientes. Eso es lo que dice. Si él desea, mantiene eso, y si no, de acuerdo a su conocimiento, yo conozco administradores que conocen muy bien el lenguaje y ellos, lo que pasa es que la idea es evitar que ellos entren al SQL, ¿no? Porque hay un poco traviesos y bueno, pues cuando entran hay un usuario que les permite hacer todo, como este aquí, pero ya estando en la misma base de datos es peligroso. Imagínense que se les ocurre borrar algo y se les va la mano, pues, ¿no? Entonces me borran toda una base de datos. He encontrado gente que hace eso. Claro, no pasa de un susto porque, bueno, los sistemas siempre hay que darles un respaldo y de alguna manera ese respaldo ayuda a solucionar los problemas. Pero ahora pensemos un poquito más allá y entonces le decimos, muy bien, el administrador va a conocer las cosas, él sabe muy bien que conoce las cosas. Así que lo que le damos es la posibilidad que él un poco haga, entre comillas, este término, con mucho respeto, su travesura aquí, ¿no? Y si malogra aquí, no pasa nada en la base de datos, simplemente la máquina no va a darle nada. Si él le da simplemente aceptar, la máquina le va a mostrar todos los campos de la tabla clientes, ¿cierto? Hemos quitado por ahí alguna información porque no es necesario para este ejemplo. Entonces, de eso se trata, es decir, simple. Repito, entonces, para entender lo que vamos a hacer, ingresamos a la tabla que querramos consultar y en este formulario cambiamos la consulta si es que queremos, ¿no? Generalmente el administrador llega un momento en que siempre consulta lo mismo. Entonces la idea es que lo que él escriba aquí se guarde para la próxima vez. Así que la próxima vez él entra y da clic en aceptar. Genera el evento aceptar y la máquina le muestra. O sea, ya no tiene que estar construyendo. Si quiere hacer alguna otra consulta, la va a poder hacer de una manera en línea. ¿Ok? Entonces, vamos a ver la ejecución. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder hacer eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a escoger la pantalla con la que voy a trabajar. Y voy a cargar el archivo.
Espero se esté mirando. Mateo, si hay un problema, me comunicas, por favor. Bien, entonces cargamos el sistema, aparece aquí las opciones y dice, buenas tardes, bienvenidos a servicios diferenciales, ingreso, y aquí nos dice, ¿no? Si quieres regresar al menú, pulsa Control M y vamos a poder acceder a cualquiera de estas tablas. Vamos a hacer un recorrido general. Primero, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo quiero ver todos los clientes, le doy a aceptar. La máquina se conecta con el servidor. La primera vez demora un poquito porque es la primera conexión. Una vez que ya tiene la Wilder, conexión. disculpa, ¿Sí? no se deja de Ok. compartir, vuelve a compartir otra vez y Ok. puede empezar, por favor. Gracias. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Bien, entonces decíamos, aquí ingresamos, damos clic, la máquina desarrolla la conexión, genera la consulta, ese no responde es porque está primero conectándose. Listo. Y ya está, ya tenemos toda la información del cliente, ¿no? Entonces, regreso al menú, ingreso, por ejemplo, a proveedores. Y ahora me dice, oh, perdón, vamos a salir de aquí. Debió entrar a proveedores, algo ha pasado acá. Ok, estoy entrando a productos en este momento como ejemplo. La máquina me pone productos, le doy a aceptar. Ok, listo. Ya tengo la información de los productos. ¿Ya? Entonces, regreso al menú y quiero ver ahora proveedores. Le doy a aceptar y ahora me muestra la información de los proveedores y puedo trabajar, consultar, etcétera, ¿no? Y si quiero ir a ver a los empleados, veo aquí empleados, le doy a aceptar y me da la información de los empleados. Se está comportándose de acuerdo a lo que queremos, pero puede ser, como les comentaba, que él le diga, por ejemplo, quiero que me muestres los clientes, por ejemplo, se me ocurre, que contengan, vamos a buscar aquí alguna información, pero voy a generarlo para poder hacer ahora la lógica de otra manera, ¿ok? Entonces la máquina está buscando allí la información, se conecta con clientes y ahí tengo. Entonces yo quiero, por ejemplo, que me muestre aquellos clientes que contengan en el apellido, en la razón, ¿no? Por ejemplo, yo sé que el campo se llama razón, estoy usando SQL, entonces le digo, muéstrame todos los clientes donde la razón contenga, pues, por ejemplo, las siglas MO, ¿no? Donde sea, ¿no? Esa es la ventaja en este caso del SQL. Así que le digo, muéstrame, y la máquina me está mostrando inmediatamente todos, voy a cerrar para que lo puedan ver, ¿no? Ahí está, todos los que tienen MO, ¿no? MO, ¿no? Moreno, Ramón, Vélez Moro, MO, López Ramos, MO, todos los que tienen MO, ¿no? Y así podría decir, por ejemplo, todos los que pertenecen al vendedor 7. Entonces yo le digo, bueno, muéstrame, ¿ven? Aquí la máquina ha guardado la consulta tal como la puse. Yo soy el administrador y siempre voy a consultar esto, ¿no? O de repente yo quiero entrar a aquellos cuyo vendedor sea, por ejemplo, el vendedor 7, ¿cierto? Entonces le doy a aceptar y aquí ya lo pueden ver, la máquina me está mostrando solamente aquellos vendedores que tienen, perdón, todos aquellos clientes cuyo vendedor es el vendedor 7. Si yo me fuera a productos, por ejemplo, ¿no? Me voy a productos,
y quiero de repente consultar. Vamos a generarlo para que se pueda observar. Ahí estamos, ¿ya? Entonces ahí tengo los productos. Ahí tengo los productos y quiero que me muestre aquellos productos cuyo código de proveedor, el CodeProf, sea, por ejemplo, el proveedor 2, o vamos a poner proveedor 5, que es el que se muestra menos allí. Le damos así, aceptar y ya está, ¿no? Y ustedes miran acá, ¿ven? Está solamente mostrándose del proveedor 5. Como pueden ver, yo cierro y empiezo a trabajar, ¿cierto? Entonces puedo regresar al menú y, por ejemplo, se me ocurre ir a clientes y la máquina ha guardado la información de la consulta como la hice la última vez. Así que esta oportunidad voy a borrar, le voy a dar a aceptar y el computador lo que está haciendo es reestructurando esa consulta. Y ya está, ¿no? Quiero aclarar que el servidor no tiene que estar en la misma máquina. En ese momento, por razones de exposición, yo lo pongo en mi máquina. Pero yo puedo estar aquí y conectándome el servidor que está en otro lado de mi empresa, ¿cierto? Lo único que tengo que tener es esto, el usuario y la contraseña. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo esto es porque estoy consultando. Para las consultas, el usuario tiene que tener autoridad o autorización de reader, ¿no? De leer. Si yo quiero en algún momento agregar clientes, tendría que tener el atributo de writer, ¿no? De escritura. De repente yo ya quiero borrar y hacer cosas un poco más fuertes, ya tengo que tener usuario de tipo administrador o dueño, en fin, ¿dónde configuro eso? No lo configura la persona que administra la base de datos, que está en SQL para el ejemplo que estamos mostrando. Y no va a ser pues en la vida el usuario SA, porque el usuario SA permite todo tipo de acceso, ¿no? Pero para muestra, esa es la idea. Entonces, lo que les voy a explicar es ahora cómo es que trabajamos esto, ¿no? Cómo es que podemos trabajar esto y qué implica manejar las macros. Aquí hay tres cosas integradas. Una, la macro. Otra, la gestión operativa que ustedes estructuren, porque claro, aquí se ha recortado el menú, yo puedo poner consultas N, aquí de acuerdo al administrador. Entonces vamos a suponer que el administrador es la gente que trabaja en planillas, a él probablemente le interese clientes, vendedores y deudas, ¿no? Cuenta corriente. Si me refiero, por ejemplo, lo que yo hago es preparar esto en una sola versión y le voy quitando lo que no necesito, de tal manera que ya no trabajo de más. Entonces el trabajo aquí es preparar para todas las tablas conexiones, ¿cierto? Incluso hay conexiones generales. Por ejemplo, cuando yo quiero saber qué clientes me compraron un determinado producto. Entonces aquí ya no está la tabla. Tendría que tener mi detalle de venta. En el detalle de venta sí está qué productos compraron. ¿Y dónde están los clientes? Va a estar en la cabecera de la venta. Entonces aquí habría un botón que diga ventas. Entonces así yo puedo acceder a información variada, porque ustedes notarán que en el momento que yo clico, lo que hace la máquina es respetar la última opción que yo usé. Así que no hay problema, ya la persona, si desea, y generalmente es así, hace la misma consulta. Antes, ¿qué hacíamos? Teníamos que crearle la consulta para cada uno, ¿se imaginan? Así que es más fácil, le decimos, ya, ¿usted qué quiere? Ya, yo quiero saber, por ejemplo, los empleados que son del tipo 3. Ah, bacán. Entonces,
O sea, simplemente yo le pongo esto tipo igual a 3, lo grabo y ya sé que él va a ingresar, los 3 son los vendedores. Entonces, él siempre va a hacer eso. Así que cuando él entre a otra cosa, va a generar su consulta y está trabajando, y luego quiere retomar esa opción, entonces simplemente cuando regrese al menú y le dé vendedores, ya está listo para él, ¿no? De esa manera personalizamos. Bien, entonces vamos a mostrarles las macros. Voy a entrar a la cinta programador y a Visual Basic. Lo primero que ustedes han podido observar es un auto-open. Bueno, no se pudo observar porque lo había cerrado la aplicación. Lo que hace es crear la operación. Aquí hay una variable, es una variable global, opción, que es la que me controla el manejo de la secuencia que yo he seguido. Y cuando yo cierre esta aplicación, simplemente la máquina va a decir auto close, ¿cierto? Gracias, etcétera, etcétera. Deja todo como estaba y si no está grabado, lo graba. De esa manera nos aseguramos que no se olvide el administrador de lo que hizo. ¿Ya? Y eso le queda para él. No olviden que esto es para cada usuario. Entonces, lo correcto sería pon todo y le quitas lo que no van a usar. Aquí mismo vamos a conectar, pero antes de conectar, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros hemos clicado? Voy a mostrarles aquí, abajo. ¿Ven? Si yo escogí clientes, la opción es 1. Y así. Proveedores, productos y empleados. Esta opción hace que el code llama a una rutina que se llama carga formulario. Esa rutina puede estar aquí mismo en el código, si ustedes lo prefieren, puede estar en otro lado, no interesa. Yo lo he puesto aquí. Entonces, ustedes notarán inmediatamente que se carga el formulario y se muestra el formulario. Pero antes de hacer eso, yo me aseguro de guardar esa variable, porque en el Excel yo trabajo con mi variable global, pero no olviden que yo salgo, ¿cierto? Salgo. Y al salir de esta rutina de mi formulario, obviamente la variable global deja de funcionar. Así que yo guardo en la celda A1 de cualquier lugar. Yo lo he puesto en mi hoja de menú. Y guardo la opción. Aquí lo que le estoy diciendo es ubícate en la celda A1 y copia en esa celda el valor de opción. O sea que en la hoja A1, aquí, está la opción. No se ve porque está con el formato blanco. O sea, le he puesto letra blanca y ahí no se ve, pues no tiene por qué verse. No debería verse tampoco. Eso no entorpecería para el trabajo que están haciendo. Entonces, me voy a la hoja 2. Me voy a la hoja 2. La hoja 2 es una hoja clave en este trabajo. ¿Por qué? No la he ocultado porque quiero que la vean. Ustedes ven una serie de cosas ahí y hay que proteger esta hoja, claro está, pero ahí está el servidor, está el usuario que voy a usar, la contraseña que está en blanco para que no se vea por seguridad, la base de datos, y esto que ven aquí es un juego entre dame y toma, ¿no? Es decir, aquí está la tabla y está la consulta última que hizo el usuario, pero el usuario puede haber usado la opción 1, 2, 3 o 4.
Entonces lo que hace el sistema es copiar cuál fue lo último. Por ejemplo, en este momento está tipo 3, porque aquí se ha copiado lo que yo escribí en empleados, y si ustedes ven acá, inmediatamente tiene lo mismo, ¿no? Es un compartir, porque por un lado yo escribo, y cuando yo escribo, se genera un evento que se llama el evento change, que voy a explicarlo en este momento. Bueno, pero antes de ello, lo que hago es irme a la hoja 2 y de acuerdo a la opción ejecuto una macro. Esa macro 1, macro 2, macro 3 es simplemente un copiar. Por ejemplo, yo me ubico en B7, B8 de la hoja 2, copio, ¿cierto? En B5. ¿Por qué hago eso? Por esta razón. Yo estoy aquí, o yo estoy aquí, o yo estoy aquí, o acá. Dependiendo. Si escogí la opción 1, va a copiar estos dos. ¿A dónde los va a copiar? Acá. Si yo escogí la opción 2, estos dos los copia acá. Y así sucesivamente. Si escogí la opción 3, estos dos se copian. Por eso es que van, ojo, recuerden por favor, B7B8, C7C8, D7D8, así. Entonces, la macro 1 hace esa jarana. Coge B7B8 y lo copia si es opción 1. Esto que ven aquí es simplemente, una vez que termina de copiar, siempre que se copia quedan unas hormiguitas negras activas. Entonces yo tengo que desactivar ese modo. Ya acabó la copia. Y me ubico en cualquier lugar, ¿no? Para evitar que se quede el cursor en ese lugar. La macro 2 coge C7, C8. La copia siempre es en B5. La macro 3 copia D7, D8. La macro 4 copia E7, E8. Y siempre se va a copiarlo a la celda B5. ¿Ok? Entonces, una vez que se realiza eso, nos aseguramos de presentarle al administrador cuál fue su última opción que usó. De eso se trata. Entonces, voy a mostrar el formulario, y ahora sí me voy al formulario, y el formulario funciona ahora con algunos eventos. Por ejemplo, cuando yo empiezo a escribir aquí, lo que yo escriba aquí tiene que irse al rango B1, a la celda B1. Ahí se pone el nombre del servidor, porque en algunos momentos, no es este, pero en otro momento yo podría cambiar de servidor. Y aquí viene un poco el truco de que esta aplicación yo la llevo a otra empresa, le cambio el nombre del servidor y la cosa funciona igualita, ¿no? Por ejemplo, yo tengo 3 clientes que son del mismo rubro. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a un cliente y le monto esta información, este programa. Si este programa lo voy a montar en el otro, simplemente cambio el servidor y cambio su usuario. Ni bien empieza, pongo el servidor, pongo el usuario, pongo la contraseña y se acabó. ¿Por qué la contraseña no se visualiza? Porque yo además de esto activo una propiedad. Miren aquí está la propiedad password char. Le digo asterisco, o sea, todo lo que yo escriba la máquina me le pone asterisco. Yo no lo veo, porque no tiene por qué verse. Luego, la base de datos. Claro, la base de datos en una empresa A se llamará de una forma, en la empresa B de otra forma y así. Y la tabla, que normalmente es la consulta. Ahí no lo toco porque eso ya va a ser igual en todas las empresas. No, ni modo que en una empresa le ponga cliente y en otra empresa le ponga XYZ, ¿no? Tengo que ponerle cliente. Entonces es más factible que maneje ese criterio. Y la consulta. Cada cosa que yo escriba aquí
se va a cambiar, miren, ojo, todo se está cambiando en la fila 1, excepto hasta aquí en la fila B4, claro, pero en la columna B. Sin embargo, aquí pasa algo. Me voy al costado. Por eso es que ustedes en la hoja 2 ven esto. Estoy en el costado. En la hoja 2 estoy en el costado. ¿Por qué razón hago eso? Porque si yo escribo sobre B y no sobre C, voy a malograr, entre comillas, lo que esté escrito allí. Y no deseo hacer eso. No olviden que yo he hecho una copia. Entonces borraría esa copia. No puedo borrarla. Entonces en este momento, ¿qué hago yo? Pongo la tabla y pongo la consulta. Esta caja de texto se llama TXT Query, consulta. Esta se llama TXT Tabla y así. Entonces, una vez que yo ya escribí lo que tengo que escribir, normalmente se cambia el query, el resto no se toca. Al darle a aceptar, la máquina tiene que proceder a la conexión. Lo bonito de esto es que esto no consume mucha memoria. ¿Por qué? Porque la conexión se da única y exclusivamente para ejecutar la consulta, sale y termina el asunto. No mantiene activa la conexión. No es conveniente porque si no, si se conectan varios al mismo servidor, más el sistema, más las hojas Excel, ya sería un poco pesado, ¿no? Aunque eso no es un problema ahora, tenemos máquinas bastante ágiles, ¿no? Con velocidades bastante extraordinarias y los conceptos de accesos cada vez van mejorando. Pero bueno, yo vengo de una generación más antigua, ¿eh? Y no es que sea viejo, sino que en programación, cuando hemos programado antes, no había tanta facilidad como no hay ahora. Bueno, entonces dimensiono una variable, esta es mi variable consulta SQL. Si se dan cuenta, en Visual Basic, que es el entorno de programación de macros, cada vez que yo quiera declarar una variable, siempre la dimensiono, así, dim, que viene de la opción dimension, ¿no? Al hacer esto, yo estoy creando una variable que se llama consulta SQL. Ese es mi chamba, ¿no? Y esa consulta toma el dato que tuviese esa caja de texto, que se llama query. Esta opción es para que el objeto aplicación no se vea, porque cuando uno no le pone eso se ve como pestañeos, ¿no? Y a veces eso no le gusta a la gente. Así que lo desactivamos eso de tal manera que ya no se ve pestañear, nada. Y aquí viene un poco el detalle. Toda la hoja 4, que es mi hoja de resultados, miren acá, hoja de resultados. Toda la hoja 4 la limpio, ¿cierto? Le digo, limpia todo lo que estuviera ahí, porque puede estar de otra tabla y tengo que borrarla. Entonces, ¿qué tengo que hacer luego? Conectarme. Aquí empieza la conexión. Bueno, por razones técnicas, yo envío 2 veces lo mismo, pero tiene una razón, que no la voy a usar aquí. Pero en otro momento, si tenemos otros webinars, ustedes van a poder ver que sí se necesita, ¿ya? Bueno, no voy a ahondar ahí. Me voy a conectar SQL. Obviamente aquí no está esa rutina. Seguramente está acá. Entonces vamos a buscarla. Aquí está la rutina conectar. Ustedes no se hagan problema porque la máquina te crea los módulos automáticamente. O si quieres, los escribe todo en un solo módulo. Y si no, tú insertas acá un módulo y se acabó. Un módulo que quieras, el módulo de clase sobre todo, ¿no? Bueno, entonces la función conectar recibe 2 parámetros, que son la caja de texto, uno se llama textbox y el otro se llama SQL. Y creo 3 variables, ¿no? Columna, fila y el objeto conexión. Esto es muy importante. Esto es más importante que las otras 2. Con esto creo un objeto en Excel que se llama el objeto conexión.
Esto de aquí es por si fallara algo. Nosotros le llamamos a los errores que pueden ocurrir, tienen otro nombre. Nosotros se le llamamos excepciones. Una excepción es cuando uno no espera que ocurra algo que puede ocurrir. Un mal manejo, se desenchufa la computadora, el usuario actuó mal, qué sé yo. Cada vez que yo pongo un on error es porque abajo lo describo. O sea, lo que hace la máquina es que si encontrara un error a partir de ese momento, inmediatamente se bifurca a ese nombre que he puesto aquí. Es una etiqueta. Esta es una etiqueta. Error handler, ¿no? Un nombre cualquiera. Entonces aquí, MSGBox es una rutina, una función, perdón, de Visual Basic que te pone un mensaje una caja de texto con un mensaje y el mensaje que tú quieras. Entonces, como yo sé que el Visual Basic captura el error, le digo, descríbeme el error, ¿no? Le pongo VB exclamation, es para que salga una exclamación ahí, y le digo gestor SQL server, que es mi conexión. Acá puedo poner el nombre de la empresa, lo que quiera. Este es un solo mensaje que está concatenado. Lo que ven aquí, este ampersand que ven aquí, es para juntar textos, perdón. Estoy juntando aquí error número tal, o error de conexión, o error de lo que fuera. Si es que ocurriera un error, o sea que un error me asegura que no se cuelgue la máquina, o no si se corte y le sale un error y la persona que está manejando ahí no sabe nada de informática, o sabe poco sobre sus errores. Bueno, entonces creamos el objeto conexión. Esto es una librería propia del Visual Basic que te permite crear un objeto. Y como yo he creado mi variable de tipo objeto, entonces puedo crearle un objeto. Este objeto conexión es el que ustedes pueden visualizar en cada fila de la tabla de Excel, una vez que este se ejecuta. Porque el objeto conexión en realidad es un registro. Entonces, le doy el formato, pongo el servidor, el usuario, cojo las bases de lo que está en las cajas de texto, qué servidor puse, qué usuario, cuál fue su password y cuál es su base de datos. Y como ya aquí he creado el objeto, ahora le doy los atributos. Y este es el atributo. Este ampersand es una cadena. Entonces le digo, conéctame con SQL, porque así como puedo conectarme con SQL, conéctame con Access, conéctame con Oracle, con lo que quieras. Le pones su password, le das su security, y le dices cuál fue el usuario, cuál es la base con la que vas a trabajar y cuál es el servidor. Esa es la sintaxis. Listo. O sea, simplemente hay que respetar la sintaxis. Por lo tanto, le dices, muy bien, a este conector, en la propiedad connection string, ponle todo esto, conexión. Listo. Ahora, puede que esa consulta, o puede que lo que haga, no te dé nada, no te dé ningún resultado. Así que tengo que asegurarme. Puede que a lo mejor no haya escrito absolutamente nada. Así que le digo, si es diferente a nada, null string es no hay nada. Si no hay nada en la caja de texto o no hay nada en la instrucción SQL, no debe hacer nada. Pero si es diferente a nada, sí entra aquí. ¿Ya? Entonces, recordSet es una variable que me da un registro. Un registro. Ese registro es un objeto. Así como hay una conexión que es un objeto, el registro es un objeto. Entonces yo ya tengo dos objetos, el objeto conexión y el objeto registro. Abrimos nuestra conexión, porque ya hasta entonces ya la máquina se conectó. Si no se conectara ya hubiera salido un error. Y le digo al recordSet que cree el objeto recordSet, porque el recordSet está declarado como objeto. Así que tengo que decirle, así como el otro le dije, es un objeto de conexión, este es un objeto recordSet.
Y bien, lo abrimos con la instrucción que hayamos escrito y con la conexión que hayamos creado. Aquí está el truco. Ahora, estas variables columna y fila funcionan de esta manera. No olviden que hasta este momento ya la hoja de resultados está en blanco. Está sin nada. Ni siquiera tiene títulos. O sea, ni sabemos qué títulos son. La consulta en SQL siempre nos devuelve un resultado global, incluyendo los títulos. Entonces, lo que yo hago, y porque tengo que hacerlo así, es que la máquina va a recorrer todos los campos que tiene. Este count me dice cuántos registros tiene. Supongamos que la consulta me dio 20 registros, entonces yo tengo 20. ¿Y por qué 20 menos 1? Porque no olviden que yo voy a empezar desde la fila 1. Entonces aquí, en esta parte, yo me estoy ubicando en la fila. Si se dan cuenta, ahí empieza en 0. 0 más 65 es 65. Sería A, la letra A. El char de 65, el código ASCII o ASCII de la letra A es 65. Así que cuando tú le dices char 65, la máquina te pone A. ¿Y por qué fila más 1? Porque va a empezar en A1, 0 más 1. La fila, no olviden que empieza en 0. O sea, en la fila 1 le pones el campo de la primera. ¿Por qué? Y porque el registro tiene 20, pero incluye el título. ¿Ok? Empieza desde 0, 0 a 19, eso es 20. Así que aquí le digo, ponme el nombre, y eso lo hago, si la máquina me devuelve una consulta de 10 campos, irá a correrse hasta 10. Así que yo estoy haciendo eso. Noten ustedes que estoy poniendo, dice aquí recorro las columnas para añadir el nombre del campo del encabezado, ¿no? Si se dan cuenta, lo que va a cambiar es A1, B1, C1, D1, E1, etc. Y a todos le pongo el nombre. Entonces, esto hace que aparezcan arriba los nombres. Y va a variar dependiendo, claro, si se trata de clientes, proveedores, productos, ¿ok? Bueno, entonces así lo hacemos. Igual procedimiento se sigue para llenar los datos. No se olviden que todo está metido en un record set. O sea, es un conjunto. Y aquí estoy haciendo el do while. Este do while le diga, mientras no estés en el final, llena. Entonces dice, recorro los campos para recuperar el dato. Y empiezo a escribir el dato. ¿Ven? Aquí ya le pongo el record set, el campo columna. Porque aquí le estoy usando el campo nombre. Y aquí estoy usando el campo columna. Bueno, entonces voy a ir hacia la derecha llenando. Y aquí dice reseteo el índice de la columna porque tiene que volverse a 0. Realizo una referencia del registro actual. O sea, en la última fila que me quedé le sumo 1. Y esto me permite, move next, me permite avanzar. Por eso es que está dentro de este proceso, do loop. O sea, mientras, quiere decir que la máquina coge el registro 1, pasa al registro 2 y cuando llega al final, esto ya se cumplió. Entonces, mientras no sea, cuando ya es, se salta, termina, quito el on error para que no se quede cargado en la memoria, cierro mi record set, ¿ven? Les decía, y cierro mi conexión. Y le digo, ahora no hay nada de conexión y no hay nada de record set. Y se acabó. Y luego, ¿qué hago? Voy a limpiar el objeto tabla, que es este. Ustedes saben muy bien que cuando yo jalo una información al Excel, lo vacía en un orden, ¿cierto? Pero eso que se ha vaciado no es una tabla. Tengo que crear el objeto tabla o tengo que convertirlo en tabla, ¿cierto? Entonces, aquí
creo el objeto tabla y le pongo como nombre tabla 1. Puedo ponerle otro nombre, eso no importa. Lo importante es que en este momento esa hoja de resultados ahora se llama tabla 1. Y de ahí ya puedo hacer mis tablas dinámicas, porque generalmente los administradores quieren eso. Quieren con eso hacer otras cosas. Y ellos ya lo tienen listo, así que solamente actualizan su consulta, ¿no? Eso se ve mucho, es muy popular eso. ¿De acuerdo? Bien, entonces, regresamos a la rutina que bifurcó esto, ¿cierto? Aquí está, ¿ya? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Lo llamamos, hace toda la chamba, y luego me ubico, el set focus hace para que en la caja de texto query el cursor quede ahí por si quiere hacer otra consulta. Y luego, como yo sé que ya terminó la consulta, le digo, cárgame los datos. El carga datos es precisamente esta operación que estamos haciendo acá. Vamos a mirarlo. Carga datos. ¿Qué hace? Tiene que hacer esa operación que les decía. Copiar de la columna C a la columna B, pero tengo que copiarlo en el lugar adecuado. Por eso hay una macro 5, 6, 7, 8. Esas macros 5, 6, 7, 8 son las que se encargan de copiarme al contrario, ¿no? Por ejemplo, lo que está en B5 lo tengo que copiar en B7. O sea, si me voy a la hoja 2, esto de aquí, estos dos lo copio acá, o lo copio acá, o lo copio acá, o lo copio acá, dependiendo de la opción que haya escogido aquí, ¿cierto? Me ubico en B5, me ubico en B7, me ubico en E7, y con eso copio lo que haya pasado, lo que haya ejecutado lo tengo que copiar. Listo, entonces, con eso, como yo ya conecté, ya cargué los datos, ahora sí le digo, bueno, ahora sí deja de, ya puedes pestañear, dice screen updating, simplemente lo pongo nuevamente en su fase true, para entonces yo ya tengo el resultado en la hoja, ¿cierto? De tal manera que si yo le doy cancelar, simplemente le digo descárgame, pues, ¿no? Unload me, descárgame, y se acabó. Y entonces yo ya tengo mi operación. ¿Listo? Bien, entonces como ven, ese es un procedimiento bastante atractivo porque me permite mejorar las opciones. Y saben lo importante, y esto es una experiencia, es que tú lo llevas a cualquier administrador. Y lo bueno es que estando en cualquier administrador simplemente lo adecuas a lo que él quiere trabajar. Aquí están las últimas copias, porque alguien dijo, bueno, ¿y qué pasó con lo que ya copié en la columna C? Bueno, resulta que cuando tú le das regresar al menú, mira aquí, se copian las otras macros, ¿no? La 7, la 8, pero antes llama a la macro 9. ¿Qué hace la macro 9? Copiar lo que está en C, lo copia en B, para que quede copiado ahí antes de hacer la copia hacia abajo, o sea, en castellano. Estos dos lo copio aquí y de acá copio a donde corresponda. En este momento, por ejemplo, ustedes han visto que esto se ha copiado acá, porque fue la última opción que usé. Bien, señores, bueno, espero que les haya gustado el trabajo. Y claro, podemos hacer muchas cosas aquí, porque las consultas pueden ser N. Lo bonito aquí es que estamos mezclando tres cosas, les decía, el mismo macro, la misma sentencia SQL y la operatividad de conexión, que la podemos hacer de manera dinámica con solo cambiar el servidor, el usuario y la tabla. Bien, señores, eso es todo por hoy. Cualquier consulta, déjenla para que nosotros podamos atenderles en el servicio. Muchas gracias y si tenemos suerte, nos vemos la próxima semana. Gracias por todo.